espacio para este evento. Yo quisiera platicarles un poco cómo se fue gestando este libro, o cómo se gestó más bien este libro. Yo soy reportero del periódico Milenio desde hace 7 años. Primero empecé en Monterrey y luego me fui a estudiar y a hacer también algunos trabajos para el periódico fuera del país. Hasta 2005, hasta mediados de 2005, yo cubría la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Prácticamente vivía ahí en el Palacio de San Lázaro. Cuando se acercaron las campañas electorales, el inicio de las campañas, hacia finales de 2005, en la redacción del periódico se empezó a organizar. Voy a la Cámara de Diputados con Fernando Damián, un compañero que está por ahí reportero. Y bueno, hacia finales del 2005, en la redacción del periódico de trabajo, se empezó a discutir la cobertura que se haría en el 2006 al ser un año electoral. Obviamente la mayoría de los compañeros del periódico estaban interesados en cubrir a los candidatos presidenciales, principalmente Andrés Manuel López Obrador, que se perfilaba en aquel entonces como el próximo presidente. También había pues el interés de buena parte de los compañeros de cubrir a Roberto Madrazo, a Felipe Calderón en menor medida, a los demás candidatos incluso. Y digamos que en ese rebatinga que hay en todos los periódicos, en todas las redacciones, acercándose a esa fecha, yo terminé por elegir, por no meterme a esa pelea y elegir cubrir la otra campaña que iba a iniciar el ZLN. Y entonces me fui casi 2 meses a las reuniones preparatorias que fueron a finales del 2005. Estuve allá como 2 meses. Las reuniones eran cada fin de semana en alguna comunidad. Posteriormente acompañé al comandante Marcos, al delegado Cero, en lo que fue el arranque de otra campaña, sobre todo en todos los estados del sureste, las comunidades más marginadas, con algunos de los sectores que ya habían pasado por todos los partidos políticos y que estaban precisamente adheriéndose a este movimiento fundamentado o inspirado en la sexta declaración de la Selva Lacandona. Precisamente antes de llegar con la otra campaña aquí a Oaxaca, en ese lapso ocurre el siniestro de Pasta de Conchos y un siniestro terrible. En el periódico empiezan a darle cobertura, el periódico donde trabajo, con el simple corresponsal. Entonces, porque obviamente toda la dinámica de la redacción estaba interesada, sobre todo en las campañas electorales, en que si Calderón había dicho esta cosa, o Andrés Manuel, o este o el otro. Entonces yo me propuse, nadie quería ir, y me fui a Pasta de Conchos 1 mes a cubrir todo. Primero el performance de rescate que montó el secretario del Trabajo, tan patético que teníamos. Bueno, tenemos otro igual de patético. Estuve 1 mes ahí. Después se desató toda la crisis minera del año pasado y me tocó irme a Sicarza y estar cuando la policía intentó desalojar a los trabajadores de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas con pellets, unos balines de acero y a base de cuerpo y el respaldo de buena parte de la gente del puerto de Lázaro Cárdenas por cartelera. Y estuve otros 15, 20 días porque también no había mucho interés. El periódico, la atención seguía puesta en la campaña, en el programa, en la guerra sucia de la televisión que hacían los candidatos. Después de eso me toca enterarme que hay un pleito de mercado en Texcoco, donde al parecer están participando gente de San Salvador Atenco. Viajo hacia allá a cubrir un pleito de mercado, porque eso era en un principio todo, que terminó siendo después, al día siguiente,
en uno de los operativos de represión más brutales que ha habido en los últimos años en México, con decenas de mujeres violadas, con 2 personas asesinadas por policías estatales y una cantidad de atropellos que siguen impunes que ocurren. Entonces me toca estar otra vez cubriendo esto. Sigo con la dinámica de las minas, viajo a Sonora, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a los piquetes que se iban dando espontáneamente en el marco de la crisis minera, y veo desde la COSARI, estaba yo en la COSARI cuando empiezan las megamarchas aquí en Oaxaca. Yo empiezo a hacer llamadas con amigos, con gente que conozco acá, porque yo había venido otras veces a hacer coberturas, y trato de venir, y en eso literalmente meto la pata y me lesiono el pie, me quedo varado el 14 de junio justo, o unos días antes. Llega un compañero del periódico a darle la cobertura a de Saloco. Ya parece el momento del fallido de Saloco, el 14 de junio, la tensión, digamos, había una pequeña tensión a Oaxaca, ¿no? A pesar de que toda la visión seguía concentrada en las campañas presidenciales. Vienen las elecciones donde el boicot viene la formación de la APO unos días después del fallido de Saloco. Después viene el boicot exitoso a las elecciones, el PRI pierde por primera vez de manera estrepitosa, consigue apenas 2 de 11 diputaciones federales aquí en Oaxaca, y el compañero reportero, un buen amigo, se regresa porque dice que ya no va a pasar nada y hay que ir a cubrir las marchas y la crisis electoral. Como precisamente comentaba el maestro Montemayor ahorita, la tensión seguía siendo toda la vida electoral, y esto de Oaxaca había sido parte del proceso electoral, así se veía en un principio desde México. Entonces yo aprovecho eso y llego a Oaxaca los primeros días de julio, después de las elecciones.